zonas que están conectados. Sé que hay personas de colegios, de la universidad, bueno, personas que están muy interesadas en el tema en general. Y bueno, en el contexto de esta situación que estamos viviendo, este tema, varias personas me lo han consultado, digamos, como psicóloga que soy, que trabajo en la universidad, en el Instituto de la Familia, y bueno, que puede llegar a afectar la situación de las familias de manera positiva o negativa, de acuerdo con las características personales de cada uno y de acuerdo con el funcionamiento también de cada una de las familias. Entonces, quiero empezar por hacer una introducción. La idea es que lo imprimas por la primera cara y le des la vuelta para que los dos queden por la misma, Perdón, digamos, ojalá de lado y todos lado. podamos poner el micrófono en silencio. Bien. Entonces, por favor hagan clic en este garabatico que está aquí, como ustedes pueden ver en este que está aquí, que estoy señalando, para que después hagan clic en esta doble T, en este TT, y yo les pueda dar la aprobación para contestar a la siguiente pregunta. Ya están mandando sus solicitudes. Bien, Jessica, Joana. Bien, no me ha llegado nada más. Bien. Bueno, vamos a ir avanzando para no, para poder continuar. Ojalá podamos todos desactivar el audio y el video. Y, ay, no me pasa, Marta, la presentación no me pasa. Bueno, entonces quiero que contestemos a esta pregunta en este momento. Perdona, Carolina, ¿puedes desactivar tu video, por favor? Entonces, quiero que contesten a esta pregunta. ¿Dónde? No, esta no era la primera pregunta. Tengo que ir para atrás. Marta, ¿me ayudas? ¿Cómo voy para atrás en la presentación? Sí, Había una diapositiva antes, pero no sé cómo lo tengo que echar hacia atrás. Perdonen que esta no es la primera diapositiva. profe, te estoy solicitando permiso. No me ha llegado. Si quieres, quitemos el modo de pantalla compartida de presentación de las diapositivas, ¿De tener compartido? sí, y volvamos a compartir la pantalla. Profes, les pido por favor que todos puedan apagar su cámara. El icono de la cámara está justo al lado del micrófono en la parte inferior de la pantalla. Ustedes identifican que está apagada cuando el icono de la cámara está en rojo. Bien, el tiempo es corto y no quiero entonces. ¿Ya podemos ir ahí, Marta? ¿Sí? Bueno, entonces quisiera que pensáramos primero cuál es ya me están mandando más solicitudes. ¿Listo? ¿Podemos ir a la diapositiva anterior, Marta? Dando acceso. Es que no lo veo. Vale, espérame. ¿Ya?
¿Listo? Listo. 2 segundos. Y esto nos da chance también que se vayan conectando un poquito más. Y ya la compartimos. Entonces, mientras resolvemos este asunto, es importante que vayamos pensando, de acuerdo con la pregunta que hice inicialmente, eh, ¿cuál es la emoción como tal que cada uno ha sentido más en estos tiempos, en estos días? Habrá algunas personas que sienten más tristeza, habrá otras que han sentido miedo, habrá otras que han sentido angustia, desespero, o habrá otros que también he oído yo que dicen, no, mira, yo he sentido una tranquilidad impresionante, evitar los trancones de Bogotá, el desplazamiento hacia mi trabajo, hacemos las cosas con más calma, no tengo que correr tanto con los niños, la ruta, estoy más tranquilo, trabajo al lado de un cafecito en mi casa, tengo la cocina cerca, entonces no es el agite tan grande que suelo tener en la rutina diaria. Entonces, en ese orden de ideas, eso es lo que quiero que trabajemos en la sesión de hoy. ¿Listo, Marta? Listo, ya está, ya estoy compartiendo pantalla para que todos puedan ver. Bien, entonces les estaba dando aprobación para que escribieran en esta primera diapositiva cuál es esa emoción que cada uno cree que ha sentido con más frecuencia en este tiempo. Entonces ahí van a escribir esa emoción más frecuente. Hacen clic en TT, como les decía hace un rato, y van a escribir cuál es esa emoción más frecuente. Bien, ya están Varios empezando a profes. escribir. Hay unos angustia, otros miedo. Bien, qué maravilla. Otro miedo. Dios mío. Miedo otra vez. Impotencia, incertidumbre. Sí, sí, sí. Angustia. Claro, nos angustiamos de no saber cómo manejar esta situación porque es que es novedosa para nosotros, ¿no? Trabajar en el mismo espacio, en las mismas cuatro paredes, sea estas de 70 metros cuadrados o de 200 metros cuadrados, igual no sabemos trabajar en la casa, no sabemos cómo trabajar con el esposo al lado, con los niños, tristeza, hay otra persona que está diciendo que siente tristeza, desesperanza, pero también hay gente que está diciendo que siente la oportunidad, que ha sentido oportunidad en medio de esta situación, de pronto oportunidad para fortalecer la relación con los hijos, con el esposo, si están con la suegra o alguien que le tocó en este momento estar con alguien de la familia extensa, bueno, en fin. Entonces, continuemos. Tú tienes el control, Marta, calma, Sí, fíjate que hay una sí, persona señora. que siente calma, tranquilidad, como yo lo decía hace un rato, de pronto hay gente que dice, no, ojalá pudiera seguir esta situación así porque no tengo que correr tanto, no tengo que estresarme tanto, bueno, en fin, nostalgia y otra persona, bien. Entonces, continuemos. ¿En dónde nos sentimos más, la siguiente diapositiva? ¿En dónde podemos sentirnos más regulados? ¿En dónde creemos nosotros que nos sentimos más regulados? Vamos a, ay no, por favor, atrás, Marta. ¿En dónde Acá. nos sentimos más regulados por lo general? Pongan una X, un chulo, donde quieran, en el hogar o en el trabajo. En el trabajo, hay gente que dice que en el hogar. Bueno, de pronto en el hogar hay más calma y por eso nos regulamos más. En el trabajo de pronto hay más estrés, más situaciones por responder, más situaciones difíciles, un jefe complicado, un compañero de trabajo que no está en línea con lo que yo quiero hacer, o de pronto el ambiente, el frío, el clima organizacional, bien, en fin. Continuemos entonces. Ya más o menos está como 50 o 50, bueno, un poquito cargado en el hogar, en fin, Listo. bien. Entonces, vamos a ver, de acuerdo con estas dos preguntas, de dónde proviene esta situación o estas diferencias en el manejo de las emociones.
Marta. Yo puedo tener el control ahí, Marta. ¿Tú me lo puedes dar a mí? Para yo saber cuándo es que hago clic. Ya los profesores están solicitando permiso para escribir en dónde proviene, de dónde proviene. No. Aquí no hay que escribir. Aquí no hay que escribir. Solo eran las dos preguntas anteriores y ya. No. ¿Listo? Aquí es ya la presentación como tal. Ok. Sigo a la siguiente diapositiva. Sí, por favor. Pero quería pedirte que si yo puedo tener el control para saber como yo sé cómo es. Claro, espérame un segundo. El ritmo de lo que voy escribiendo, de lo que escribí, pero no sé, tú me dirás. Donde viste el chulito, en la parte de abajo, ahí ya te podría dar el control. Debes darme clic ahí. No veo ningún chulito. En la izquierda, el garabatico, a mano izquierda de la pantalla. ¿Sí? En el botoncito que está justo, eso. En el que está debajo. ¿Ya? Creo que ya lo tengo. Creo que sí. No sé, no me pasa. Ok. Listo. ¿Ya? Bueno. ¿Yo lo tengo que meter en modo presentación o tú lo pones? Si quieres ya puedes empezar a compartir desde ahí. ¿Listo? Ya. Eso, perfecto. Pero este es mi correo. Ahí debajito está la presentación. Ahí tienes el PowerPoint. Abajo. En el menú, en el Windows. No. Bien. Entonces, ¿de dónde proviene? De una cantidad de características individuales que cada uno de nosotros tenemos. Esta regulación emocional depende de nuestro temperamento, de la personalidad que cada uno haya consolidado a lo largo de su vida. Hay personas, por ejemplo, de estilo neurótico, hay personas abiertas a la experiencia, hay personas que tienden a ser simpáticas y agradables, hay personas más bien estrictas con su manera de proceder, que se dejan llevar por normas. Bueno, de acuerdo con las características de cada uno y de acuerdo con esa manera de consolidar el temperamento de cada uno, proviene de allí, ¿no? De la fisiología simpática. Todos funcionamos de acuerdo con la manera como nos va indicando nuestro cerebro. Todos tenemos una partecita en nuestro cerebro que se llama la amígdala. La amígdala recibe la información acerca de lo que nos está invadiendo, de los diferentes estímulos ambientales, y ella reacciona como funciona, reacciona y reacciona con una emoción. Pero para eso tenemos también corteza cerebral en nuestro cerebro para poder organizar la información, y también tenemos en el lóbulo prefrontal unas estructuras anatómicas para poder organizar y darle orden a esta amígdala. Esta amígdala solita haría desastres, pero para eso debemos educar en las personas desde edades tempranas la corteza cerebral, el lóbulo prefrontal y estas otras estructuras anatómicas para poder organizar nuestro comportamiento y que se evidencie un comportamiento más asertivo, más regulado, más propio de los seres humanos. Pero también depende de otros factores como los factores próximos de la educación de los papás, de un papá violento o sumiso, o de una mamá más emotiva, o de un papá más racional. Es decir, también depende de si he sido expuesta o no a la violencia. Si esos padres utilizan como estrategias para resolver conflictos y para manejar las emociones la violencia, pues eso tiende a perpetuarse en los hijos, y de pronto alguno de nosotros viene o algunos de nosotros vienen de familias de ese tipo de situaciones en donde se generaba violencia
por alguna situación, y ese era el estilo, la manera de funcionar, como dicen algunos psicólogos, a la manera de interactuar entre ellos como personas. Pero también depende de la escuela, también un profesor fue determinante en mi vida, y yo veía cómo él reaccionaba de manera o sumisa, o calmada, o agresiva, o más racional. Entonces, eso también depende de la interacción de estos aspectos, ¿no? De la manera como individualmente cada uno reacciona, pero también de factores contextuales y de la interacción entre estos dos. Entonces, miremos cómo funcionamos los seres humanos. Analicemos esto desde un punto de vista comportamental. Nosotros recibimos una información de alguien que a mí me da tristeza, me da angustia, esa persona dice algo, actúa de alguna manera, mi jefe en el contexto laboral me pide algo, ¿sí? O mi hijo hizo algo, o el esposo hizo algo, o el hermano dijo algo, ¿sí? Entonces, esto influye en el sistema cognitivo. El sistema cognitivo es el primero que capta esa información. Yo lo oí, yo lo sentí o yo vi el desorden de mi hijo en su cuarto, son las 12 del día, no se ha levantado, no ha tendido la cama, no se ha lavado la loza del desayuno, mi jefe me está llamando, son las 12 y no he podido hacer la tarea que debíamos hacer todos en el equipo. Entonces, hay una cantidad de pensamientos que surgen en mí y que son a veces racionales, son pensamientos racionales, debo poner en juego estas condiciones para solucionar esta situación, pero muchas veces estos pensamientos son sistemas, forman parte del sistema irracional que todos tenemos. Entonces, cada uno piense qué pensamientos racionales, ¿sí? Que son aquellos enfocados a solucionar el problema, son enfocados a buscar enfrentar la situación, o pensamientos irracionales que son producto de la rumiación, producto de las emociones o producto de experiencias previas que no fueron comprobadas comportamentalmente y que nos inventamos, ¿sí? Son creencias irracionales que muchas veces surgen de la familia de origen, asociadas con el sexo de las personas, todos los hombres son así, todos los costeños son así, es que en tal ciudad sucede siempre eso. Entonces, ahí se despiertan, en ese momento se despiertan una cantidad de pensamientos que debemos regular, que debemos controlar, que debemos orientar y analizar si son sensatos o no. Después sigue, esto ocurre a millón, por supuesto, yo me estoy deteniendo a analizarlo detenidamente, pausadamente, progresivamente, pero inmediatamente ese pensamiento me lleva a la activación de una respuesta autónoma. Se activa mi cuerpo, se activa la sudoración, me tiemblan las manos, es decir, la amígdala está empezando a funcionar y se segregan una serie de neurotransmisores y de hormonas en mi cuerpo que me activan de una manera o no, ¿sí? Pero el sistema cognitivo, este primero, debe regular el sistema de respuesta autónoma, lo debe organizar, lo debe calmar, lo debe sensibilizar para que no se active de una manera inadecuada, ¿verdad? Entonces, hasta ahora esto no se ve, mis pensamientos no los ve nadie. Mi sistema de respuesta autónoma y su comportamiento no lo ve nadie. ¿Qué empieza a verse? De acuerdo con la interacción del sistema cognitivo y del sistema de respuesta autónoma, se empieza a ver el sistema de respuesta motora. Y es aquí en donde empieza también a evidenciarse frente a los demás nuestro comportamiento. Nuestro sistema de respuesta motora, en otras palabras, es nuestro comportamiento, que se evidencia, que se hace visible a través de lo verbal. Ay Dios, ¿cómo me voy para atrás? A través de lo verbal y a través de lo no verbal, ¿verdad? Y fíjense lo complejo de organizar esto. No sé si ustedes han oído, por ejemplo, muchas personas en los conflictos, en el momento emocional, a la gente no le molesta tanto lo que tú le dices, si bien de pronto el otro está diciendo algo concreto y algo correcto, algo que es real, algo que es cierto, pero a la hora de decirlo con un volumen inadecuado, perjudicó la situación, perjudicó la relación. Lo dice en un tono que también es inadecuado. Lo dice en un tono heroico,
agresivo, sumiso, de tal manera que combinar estas tres pautas, estas tres dimensiones, hace a la persona mucho más asertiva y mucho más fácil a la hora de comportarse en una situación que le causa estrés, en una situación que es compleja para ella. Entonces, de acuerdo con los sistemas anteriores, es importante regular estos tres aspectos a la hora de hablar. El contenido de lo que voy a decir, cíñete a los hechos, por ejemplo, no digas cosas que no son, no hagas juicios que no son, di exactamente, llegaste 5 minutos tarde, hay una cantidad de cosas encima de tu cama, en lugar de hacer juicios como eres desordenado, eres un incumplido, ¿sí? Que sí afectan a la relación con la otra persona. Pero para llegar a decir estas cosas hay que ser muy racionales, controlar esas emociones, darle jugada al sistema cognitivo para que piense y razone lo que está diciendo. Porque muchas veces cuando lo decimos con la emoción, con la rabia, con la tristeza, con la angustia, el volumen y el tono de la voz se hacen notar y opacan al contenido, ¿sí? Opacan al contenido. Entonces lo decimos en un volumen tan alto, en un tono tan agresivo, tan irónico, que el contenido se queda en un segundo plano y es lo que realmente nos interesa en esa relación interpersonal. Pero también lo no verbal juega un papel muy importante. Puede ser que lo verbal esté muy bien regulado, organizado, coordinado, lo dije de una manera calmada, con un tono sereno, el contenido simplemente me dediqué a los hechos, a decir hechos, no juicios, pero la parte no verbal no la organicé. Hice gestos inadecuados, emití gestos que no correspondían, esos gestos inconscientes de subir la ceja, de arrugar la nariz, que a veces no los controlamos porque son inconscientes, ya forman parte de mis 30, 40, 60 años de mi vida y que llegar a cambiarlo se hace complejo. Mis manos las puse de una manera agresiva, manoteé, hablé feo con ellas, hice silencios, omití hablar de una manera muy agresiva, pero es que el silencio en ocasiones también es muy asertivo. Quedarse callado también beneficia la relación muchas veces porque indica que estoy pensando, indica que estoy tranquila, indica que puedo organizar mis pensamientos, pero muchas veces evitar también es un comportamiento no verbal que puede ser positivo o negativo. Entonces, evitar en determinada situación porque estoy muy brava, estoy muy cargada, estoy con mucho enojo, a veces es positivo, pero hablar también enojado, eh, con la rabia a flor de piel, no es bueno. Entonces, hay que organizar tanto el lenguaje verbal como el no verbal en términos de estas tres dimensiones de lo verbal y en términos de estas cuatro dimensiones de lo no verbal, que pueden, de acuerdo con la circunstancia, de acuerdo con la situación, organizarse de una manera positiva o negativa. Hay gestos muy agradables en las personas. Ojalá fuéramos conscientes de emitir gestos agradables, de emitir gestos simpáticos, sonrientes, de unas manos que podamos organizarlas adecuadamente, que haya silencios que puedan ser positivos, no silencios agresivos y que cuando evitemos sean en pro de la relación, ¿no? Así funcionamos los seres humanos. Hagámoslo consciente lo que más podamos. Pero entonces, ¿cómo organizarnos? Esto depende de las personas. Hay personas más racionales en la vida, porque como les decía, aprendieron de su papá a ser racional, a pensar, su mamá también lo era, y se mueven más en el mundo de lo racional, se mueven más en el mundo de los argumentos, de las razones, de pensar, de ser de cabeza fría, ¿no? Pero hay mujeres, hombres, niños, familias que se mueven más en el mundo de lo emocional, ¿sí? Y que lo aprendieron desde edades tempranas, de su familia, de su contexto educativo y posteriormente también lo ratificaron en el contexto laboral. Hay climas organizacionales muy emocionales, desde la cabeza, desde el jefe es muy emocional y así seguramente han aprendido a funcionar también las personas que trabajan con ese jefe.
En ese orden de ideas, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuál es la posición ideal? Poder moverse del mundo de los argumentos, de las razones, de la cabeza fría, de pensar, en este momento tengo que ser muy racional, pero también pasarme al mundo de las emociones, porque las emociones también son muy positivas, me llevan a tener contacto con los demás. ¿Qué tal si nosotros fuéramos fríos únicamente, como un computador en el que estamos enfrente? ¡Qué tristeza! ¿Cómo es de difícil interactuar y tener relaciones interpersonales sanas con alguien que es tan frío, ¿sí? Que no le importa lo que pasa, o por lo menos eso evidencia, ¿no? Seguramente tiene muchas emociones por dentro de alegría, de compasión, de amabilidad, pero si no das evidencia, se puede pasar al lado de lo racional y de lo frío, pero también se hace muy difícil interactuar con personas que son de un corte emocional, resentido, de rencor, de emociones negativas, de enojo todo el tiempo, de tristeza. Entonces la idea es que el ser humano sea capaz de balancearse y decir, en este momento estoy en una situación muy racional, muy conflictiva, en donde las emociones tengo que dejarlas de lado, las tengo que regular, pero estoy en un partido de Colombia, como nos hacen de falta los partidos de fútbol en esta época de cuarentena. Bueno, estoy en un cumpleaños, me dieron una noticia súper agradable, pues ahí debo demostrar todas mis emociones, mostrar mi alegría, gritar si es el caso de emoción, abrazar a alguien cuando me cuenta algo maravilloso para ella, para él, y bueno, nos ganamos en el trabajo este premio y en este momento pues nos ponemos todos contentos y bueno, en ese contexto pues vale la pena ponerse así. Pero es importante desarrollar la habilidad de movernos en una y otra situación de acuerdo con las circunstancias, en una u otra dimensión racional, sea esta o emocional, de acuerdo con las circunstancias. Ahora quiero desarrollar algunas formas funcionales y otras disfuncionales que nos ayudan a expresarnos en estas relaciones interpersonales y que podemos llegar a mejorar las disfuncionales a través de las funcionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunas formas disfuncionales que se han encontrado? Algunas formas disfuncionales, entre estas están la regulación fisiológica pasiva. ¿Qué quiere decir en términos más sencillos? Descansar, dormir, estoy en una situación emotiva muy complicada y entonces me voy a descansar, me voy a dormir, voy a cerrar los ojos, comer y beber, pero ustedes podrían decir, pero eso está bien, porque está dentro de la diapositiva de formas disfuncionales. Porque cuando el ocio pasivo y la ingesta de comida y de bebida no están asociados a la compañía y la socialización con otros, estos no se asocian a bienestar. ¿Esto qué quiere decir? Descansar solo, me voy allá a dormir todo el tiempo, o cierro los ojos, o me dedico a comer sola, o a la bebida de alcohol, o me pongo a comer sola. Y cuando lo haces solo, ¿sí? Como mucha gente piensa, es que comer solo es muy aburrido, almorzar solo es muy desagradable. Son actividades que debíamos llevar a cabo en compañía. Entonces hay gente que para manejar la angustia se pone a comer y a comer y a comer y a comer y a comer. Y es una manera nociva de manejar el miedo, la angustia, el estrés. Seguramente han visto ustedes muchos memes que dicen, bueno, me subo a la pesa y ahora estoy con 5 kilos más. Como después de que nos reunamos con las amigas del colegio estamos todos más gordos. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces, también he oído en estos días que la gente está consumiendo, que si bien se esperaría que se venda menos licor, la gente en los hogares está consumiendo mucho licor, alcohol. ¿Por qué? Porque seguramente está enfrentando esta situación de esa manera. Pero si esas actividades se llevan a cabo de una manera social, en donde todos podamos compartir, seguramente no comería tanto, seguramente no dormiría tanto,
Si yo lo encauzo a mis actividades laborales y lo encauzo a poder socializar con otros, esta sí sería una manera funcional de enfrentar el dormir, el comer, el cerrar los ojos, ¿bien? Entonces, que estas actividades no perturben o no las encaucemos para manejar las emociones, pero no perturben nuestro bienestar y la regulación emocional que debemos llevar a cabo. Entonces, hay otra manera disfuncional que es la inhibición emocional. Entonces, dentro de esta inhibición emocional puede haber evitación de pensamientos. Entonces, hay personas que quieren o que acuden a la estrategia de evitar pensar en esta situación. A mí no me hables de ese tema, hice esfuerzos para evitar pensar en el problema, no quiero que me toques el tema, no quiero que veamos más noticias del coronavirus, de esta situación laboral. Esta situación hay que tocarla, hay que hablarla de una manera racional, no hay que evitar estos pensamientos, sino que pensar obsesivamente en el tema es lo que se hace disfuncional, ¿no? Pero sí hay que pensar sobre esto, pensar sobre la situación de los niños, que hay que buscar fortalecer esta virtud en ellos, que nuestra relación de pareja no está tan bien, que la relación con mi suegra, que la relación con mi hermano, o si soy soltera, cómo puedo llegar a tener una mejor relación con mis compañeros de trabajo. Hay que hablar sobre el tema, pero no de manera obsesiva, que es lo que se hace de manera disfuncional, o evitar pensar en las situaciones en las que sí tenemos que pensar y en las que sí debemos afrontar. Las reacciones emocionales desacertadas, ¿sí? Como por ejemplo, traté de no pensar sobre ninguno de mis sentimientos. Beber, ingerir drogas, como les decía hace un rato en la diapositiva anterior, no contribuyen a que las reacciones emocionales sean las más acertadas. Entonces, tratar de no pensar en los sentimientos también es negativo, porque hay que pensar en ellos, hay que vivirlos, hay que sentirlos, hay que aceptarlos, pero hay que direccionarlos también. Es que ¿qué pasa? Me pongo muy brava cuando me dicen esto. ¿Por qué reacciono de tal manera? Es lo que llamamos en inteligencia emocional, racionalicemos las emociones, pensemos en las emociones, agreguémosles una alta dosis de racionalidad a las emociones. Como siempre, los profes se quedaron sin internet.
Profe Victoria. No se escucha. Escucha. Profes, esperemos un momentico en sala mientras solucionamos el tema de red de la profe Victoria, ¿vale? Regulemos nuestras emociones. Está bueno, está bien ¿Me oye? interesante y bien concreto. Hola. Yo te escucho. Ah, perfecto. Listo, listo, listo. Sigamos entonces. La presentación no se ve. La presentación no se ve, ¿verdad? No, profe. Marta, ¿me das una manito, por favor? Claro que sí. Entonces ya comparto la presentación. Ah, ya como que está saliendo. Ah, ¿ya te salió a ti? No, ya. No, ¿es la tuya? Sí. ¿En qué diapositiva íbamos? En la de evitación. Es que me da afán que no pueda yo tener el control. Pero no te preocupes, profe. Por tema de la internet, aquí estamos para apoyarnos. ¿En cuál estábamos? ¿En esta? Listo, no, en la otra, por favor. Gracias, Marta. Entonces, estaba diciendo que la evitación a veces la gente puede usarla de manera positiva o negativa. La gente cree que evitar, sobre todo los hombres, las investigaciones dicen que los hombres son los que más tienden a evitar, las mujeres son las que más buscan el conflicto. Entonces, no, es que yo quiero hablar contigo, dicen ellas, no, pero ¿para qué hablamos? No, esto no es lo mismo. Y ellos prenden el televisor o se dedican a otras actividades. Mira, en este momento tengo una llamada, tengo que hacer una llamada y evitar no es lo más asertivo en algunas situaciones. Puede llegar a ser asertivo a corto plazo, puede ser eficaz a corto plazo, sobre todo cuando la persona está muy cargada emocionalmente, es mejor evitar. Pero a largo plazo dilata los problemas. Lo único que hace es dilatar los problemas, lo único que hace es no enfrentarlo, no conversarlo de una manera acertada, tranquila, ecuánime, racional. Entonces, el problema hay que enfrentarlo, no evitarlo, que no es una manera acertada, porque muchas veces esa evitación se asocia con abandono. No me prestaste atención, me dijiste que podía ser, que mañana, que quién sabe. Mira, cuando se acabe el programa lo hablamos, pero entonces se acabó el programa y tampoco lo hablamos. Mira, yo te cito, pueden decirme en el contexto laboral, sí, esta semana estoy llena de cosas, pero la otra semana nos conectamos, yo te cito, claro, y nunca me citaron, nunca conversamos sobre el tema, pero también hay que buscar la manera en donde evitemos, pero muy a corto plazo, por periodos muy corticos, para calmarnos, para regular nuestras emociones, para que se seque la ira, para que se seque el miedo
y ahí sí retomemos con una actitud mucho más racional, mucho más calmada la situación, pero no se puede evitar. Hay que retomarla, hay que conversarla, ¿no? Porque muchas veces se asocia con abandono, se asocia con displicencia, se asocia con que no me tienen en cuenta y yo no soy importante para el contexto laboral o para el contexto familiar. Dentro de otras formas disfuncionales también se encuentran la supresión emocional. La supresión emocional está asociada o se relaciona con personas de un estilo frío en las relaciones interpersonales. Entonces, sus estados anímicos son menos valorables. Ellos no le dan importancia a las emociones. Son frías, uno siempre las ve ecuánimes. Se pasan al lado de lo racional que explicaba hace un rato. ¿Sí? Uno nunca las ve que se descomponen. Estás cumpliendo años, por favor. Sí, hoy es un día cualquiera. Mira, pero te ganaste tal premio. Sí, ¿no? Como que nada las emociona. Mira, metió gol. Ay, sí, pues, ¿no? Eso a mí el fútbol como que, ¿no? No, un momentico. Son personas que tienen dificultades en las relaciones interpersonales porque les cuesta expresar también sus estados de ánimo y reparan de manera menos satisfactoria. Las emociones nos sirven, sobre todo las positivas, para reparar las relaciones interpersonales, para decirle al otro de una manera agradable, mira, me siento contenta de estar contigo, me dio mucha rabia conmigo misma que te haya hablado ayer así, perdóname, no quise hacerlo, quiero reparar, ayúdame. Esto le cuesta mucho a las personas que presentan altos niveles de supresión emocional. Tienen menos cercanía, presentan menos cercanía en las relaciones interpersonales, son poco cercanas, tienden a ser frías, como lo decía, esto se ve sobre todo en estos países de Europa en donde las estaciones influyen, ¿no? En Colombia y en estos países del trópico hay menos personas con supresión emocional. Aquí, por el contrario, las emociones se valoran, las emociones se apoyan, la expresión emocional es validada aquí en estos países, en contraste con otros países o otros contextos, que alguien se emociona y suena ridículo, o sea, no te emociones tanto, ¿no? Suena tonto. No, las emociones, incluso si son positivas, facilitan las relaciones con los demás, contribuyen a que haya cohesión interpersonal, esa cohesión interpersonal que facilitan los procesos tanto laborales como familiares. Fíjense que muchas veces en el contexto laboral los objetivos no se logran, es porque no hay conexión entre las personas, no hay empatía entre ellas, no se facilita el trabajo en equipo, pero son dos personas brillantes, dos personas buenísimas, dos personas intelectualmente geniales, pero ¿por qué no funcionan en un propósito laboral, en un objetivo laboral? Porque no son fáciles de conectarse emocionalmente y existe alto nivel de supresión emocional. ¿Bien? Hay menos afectividad positiva en estas personas y hay poca satisfacción con la vida. ¿Sí? Se sienten, sí, que están contentas, sí, yo estoy como bien, pero además su afectividad es difícil acercarse a ellas porque su afectividad más está enfocada a los afectos negativos, a las emociones negativas, eso sí, uno las ve bravas con frecuencia, irritables o serias, ¿sí? Más que dentro del mundo de los afectos positivos. Entonces, hay otras formas disfuncionales que se asocian también con la supresión emocional, que por ejemplo las personas dicen, oculté a los demás lo mal que me iba en las cosas. Entonces uno las ve que como que están bien y ocultan sus problemas, ocultan sus emociones, ¿no? Si a veces hay que decirlas. Y tienen una fuerza para no llorar increíble. Entonces los hijos mismos piensan, uy, Dios mío, vi llorar a mi papá por primera vez. Tocó que se muriera mi abuelo para que yo viera algún día llorar a mi papá, porque para mi papá llorar, o para mi mamá, no quiero ser sexista en este estilo, en esta apreciación, pero para mi mamá o para mi papá, llorar era sinónimo de debilidad, de tontería, de ridiculez, ¿no? Si llorar facilita las relaciones interpersonales. Claro, no nos podemos ir al otro extremo, ¿no? Por eso lo dije en un principio. Tenemos que saber balancear y no llorar tampoco por todo. Y estas personas tienden a fingir o expresar emociones opuestas a las que se sienten. ¿Cómo estás? No, divinamente.
y ayer me diagnosticaron una enfermedad complicada y estoy divinamente. Claro, pues es importante también seleccionar el contexto y la situación en la que yo puedo expresar esa emoción y ese sentimiento como tal. La supresión de estas emociones negativas y el fingimiento de emociones positivas se asocia a menor rendimiento laboral y a menor bienestar. Fíjense este resultado de investigación de unos estudiosos sobre el tema. Hay gente que suprime lo negativo en su vida. También es otra manera de ver la supresión emocional, ¿sí? Nunca uno las ve bravas, enojadas, no se salen de casillas, todo es color de rosa, no se ríen todo el tiempo, sonríen, ¿sí? También nos vamos al otro extremo, porque también hay que decir lo que no nos gusta, en la familia, en el contexto laboral, con prudencia, filtrado, con la persona que es, en el momento que es. Decía Aristóteles, el mismo Aristóteles, que no es fácil ser asertivo porque hay que saber escoger en qué momento nos ponemos bravos con la persona y en la dosis correcta en la que nos debemos poner bravos y expresar esas emociones negativas que tenemos absolutamente todos los seres humanos, ¿no? Las personas que manifiestan supresión emocional positiva, ojo, de lo positivo, ¿sí? Presentan menos niveles de inteligencia emocional, un alto uso de la supresión por parte de los supervisores, por parte de los jefes. Este fue un estudio que se hizo con supervisores en una empresa, en el contexto laboral, predijo una baja confianza de los subordinados con ese supervisor. También hay que ver que el jefe tiene sus emociones. Eso conecta con los empleados. Yo también estoy triste, me preocupa mi esposo, me preocupa mi mamá que está enferma, me preocupa un hijo, me preocupa también en el contexto familiar, me preocupa que los hijos también vean a los papás que están preocupados, que están angustiados, que se ponen bravos, pero que enmiendan, pero que corrigen, pero que reparan las relaciones, que eso es lo importante, ¿no? Dale, Marta, la otra. Bueno, hay otra estrategia disfuncional que se asocia con la descarga o ventilación. Se denomina descarga o ventilación, que es otra estrategia que en muchos contextos se avala, se respalda, se aprueba, ¿no? Está asociada con el llorar estruendosamente, con gritar y decir las cosas con gritos, ¿no? Y existe una creencia cultural asociada con estas manifestaciones comportamentales que es que hacer catarsis mejora tu vida afectiva. Entonces, la comunicación es mejor si tú dices todo lo que se te viene a la cabeza, si tú le expresas al esposo todo sin filtro. Sí, si bien la comunicación es importante en el contexto familiar, en el contexto escolar, en el contexto laboral, pero hay que hacerlo con filtro. La catarsis facilita, sí, pero hay que hacerlo acompañado de la razón, acompañado de argumentos, acompañado de la dimensión racional que es tan importante, ¿sí? O sea, tiene que ser un eslabón, dos eslabones de esa cadena que siempre deben ir juntos, las razones y las emociones. Es como la tuerca y el tornillo, ¿sí? Como esos dos corazoncitos que se ponen los enamorados y se cuelgan aquí una cadenita en el pecho, en donde el uno sin el otro no pueden existir. A la hora de expresar las emociones debemos unirlas con las razones y al revés. Esto afecta el rendimiento laboral y la imagen de la empresa, ¿sí? O sea, llorar, gritar estruendosamente, pues afecta el rendimiento laboral. La otra vez estábamos nosotras trabajando en el instituto y había una persona haciendo asesoría con alguien que lloraba estruendosamente, que se oía en todas las oficinas. Nos afectó a todos, ¿no? Claro, seguramente estaba llorando por algo que le dolía mucho y es completamente comprensible que en esos momentos de asesoría la gente quiera hacer catarsis y desahogarse y en fin, pero fíjense cómo afecta el ambiente laboral, el clima laboral. Y se asocia con integración y apoyo social, o sea, las dificultades para integrarse son altas cuando hay ambientes o familias en donde lo que funciona es la descarga emocional todo el tiempo, ¿sí?
y hay bastante apoyo social de estas personas. Ustedes han visto seguramente a personas que están en una pelea, en una riña en la calle, y hay otros que le hacen corrillo. No, eso, dele más duro, hágale, dele más. Muchas veces este tipo de manifestaciones se presentan y aumentan porque hay apoyo social. En cambio, si no lo apoyamos desde la familia, mira, no te voy a apoyar que hables así, cuando estés calmado, yo te oigo, cuando estés más sereno, podemos hablar mejor, pero que no haya ese apoyo ni en el contexto de la calle, ni en el educativo, ni en el laboral. En el laboral es menos, ¿sí? Pero tampoco en el familiar, ¿no? Continuamos, Marta, con la otra diapositiva. Entonces, esta descarga también tiende a asociarse con emociones positivas. Ojalá esa descarga se diera de emociones positivas, pero incluso también hay que regularlas. Puedo estar muy contenta, pero en este momento estoy en una clase y tengo que regular mi emoción positiva, ¿no? Bien, la confrontación. La confrontación también es una manera disfuncional que se asocia con manifestar emociones negativas a quienes consideramos responsables de lo que nos ha pasado. Es que yo le voy a decir cuando lo vea hasta de que se va a morir. ¿Quién se ha creído él que puede contar, que puede aplastarme o que puede ir en contra mío? ¿Cuántas veces no decimos eso? O le decimos a una amiga, mira, dile a tu marido esto y esto y esto y esto, y entonces ahora es que mi marido me va a huir, mi suegra no sabe con quién se casó su hijo. Frases que estoy repitiendo y que se contextualizan en el ambiente de la familia y del trabajo, que pueden hacer negativas las relaciones interpersonales en estos contextos, ¿no? Marta. Listo. Ese componente trae una cantidad de componentes cognitivos. Bueno, manifestar el enojo al responsable de lo ocurrido puede ser positivo con el fin de cambiar las cosas. Manifestar el enojo es muy positivo, ¿sí? Pero insisto, acuérdense de esto, acuérdense de los dos eslabones, acordémonos de los dos corazoncitos de los enamorados, ¿no? Siempre con el fin de cambiar las cosas. Mira, me parece que esto no debió ser así, no estoy de acuerdo con esta decisión, con esta situación que se manejó en el contexto laboral, o en lo mismo entre esposos, no me parece, me pone muy brava cuando no me atiendes esta petición que te hago, cuando traemos el celular a la mesa y estamos todos almorzando, aprovechando que en estas épocas estamos almorzando todos y todos traemos el celular, me molesta, ¿sí? Decir ese enojo facilita, pero que ese enojo se exprese con el fin de reparar, con el fin de aumentar la productividad laboral y la productividad familiar, ¿no? Dale, Marta. Bueno, entonces ahora miremos respuestas emocionales alternativas o positivas. Dale la otra diapositiva. ¿Cuáles serían esas maneras alternativas positivas dentro de estas situaciones laborales y familiares? Dale, por un momentico. Oh, bien. Entre esas está el sentido del humor, la afectividad, que diversos estudios han hecho énfasis, por ejemplo, en el sentido del humor. Si quieres, saca toda la diapositiva, todo lo que dice la diapositiva y así nos rinde más. Sí, Se han hecho varios estudios sobre el sentido del humor. Y el sentido del humor, las personas que manifiestan alto sentido del humor, está asociado con ajuste social, ajuste psicológico, ¿sí? Satisfacción con la vida y apoyo social. Si quieres, saca la otra también de esta diapositiva. Estas personas con sentido del humor lo cultivan en la familia. Es que hay familias muy serias, incluso no reprueban el sentido del humor. Ten cuidado que estás hablando con tu papá. Ten cuidado que estás hablando con tu abuela. No te burles. No es que se esté burlando, está tomando el pelo, contando un chiste, en fin, ¿no? Como que a veces dramatizamos mucho las situaciones en el contexto familiar y precisamente aquellas personas
que empiezan el sentido del humor, pero que también saben responder a este, porque también hay que saber responder a un chiste, también hay que saber responder a una tomada de pelo con sentido del humor, ¿no? Nunca con ironía, nunca con el fin de por debajear a la otra persona, nunca con el fin de hacer énfasis en un defecto, nunca con el fin de minusvalorarlo. Ojo con el sentido del humor porque debe ser muy delicado, debe ser siempre con el fin de embalsamar las relaciones familiares, embalsamar las relaciones laborales, darles un componente de alegría. Esa es la idea del sentido del humor, insisto, nunca por debajear a alguien y ayuda a regular el clima. Y la idea es que desdramaticemos humorísticamente lo que está ocurriendo. Saquémosle chiste, nos hemos reído muchas veces de la cantidad de memes que nos están mandando por los grupos sociales que tenemos en WhatsApp, bueno, en cualquier chat que tengamos, ¿no? No le pongamos tanto drama a las cosas, no le pongamos tanto drama a las situaciones familiares, a las situaciones laborales, enmendemos, volvamos a empezar, y esa es la idea, ¿no? Bueno, sigamos con la siguiente, ya para terminar. Buscar reírse de sí mismo, acepte sus errores, vuelva a empezar, acepte que se equivocó, acepte que la embarró, que dijo alguna tontería, diga sí, tienes razón, pero eso se necesita una alta dosis de humildad en la familia, ¿no? Que sea esta la oportunidad para que podamos estar de una manera serena y calmada y fomentar la virtud de la humildad para decir, sí, fui yo, perdóname, me equivoqué, vuelvo a empezar y reírme de mí misma. Bien, otra estrategia es comportarse afectivamente. Comportarse afectivamente inhibe la afectividad negativa. Esto para los colombianos nos ayuda. Insisto que los colombianos somos afectuosos. A los colombianos más o menos, de acuerdo con el ambiente, de acuerdo con el país, con la zona regional de Colombia, nos han enseñado a ser afectuosos. A las mujeres incluso más, cariñosos, ¿no? Entonces, el comportarnos afectivamente evita la escalada emocional y la escalada agresiva. Cuando veo que me estoy sintiendo que estoy aumentando en mi nivel de emocionalidad, si yo reduzco esa escalada agresiva, tú me dices algo, me pongo más brava, yo te digo, y entonces el otro se pone más bravo, por eso le llamamos escalada emocional, que incluso es propia de la agresión. Debo calmarme a través de la expresión de afecto. Ahí ojalá me surja una manifestación afectiva. Ojalá pudiéramos ahí decir algo como, me siento tan orgullosa de ser tu mamá. Qué idea tan buena la que acabas de decir. Es maravilloso. Alguien que me está fastidiando, que yo le pueda decir, sabes que no lo había visto así, tienes razón. Ojalá usáramos la expresión tienes razón. Dentro de la cantidad de palabras que usó la otra persona, en lo que me está diciendo que me molesta y que me muerdo los dientes, me rechinan los dientes, tratemos de seleccionar en qué aspecto sí tiene razón para yo conectarme afectivamente con esa persona. Pero como la amígdala muchas veces no es la que prima en nuestro hablar, es la que prima en nuestro comportamiento, no nos surgen expresiones afectivas. Yo la otra vez estaba en una clase donde también estaba hablando de esto y me decía una persona, ¿usted cree que yo en ese momento de rabia me va a surgir algo positivo por la otra persona? Ni a palo, me provoca es decirle todas las barbaridades y nombrarle y recordarle todo su pasado. No, bueno, pero si tú mezclas o combinas esas manifestaciones emocionales con la razón, haciendo preguntas, que es el siguiente comentario que quiero hacer, haga preguntas. Yo para esto, fíjense que cuando uno ve un reinado de belleza, ustedes seguramente se han dado cuenta que las reinas traen un traductor, ¿no? Y seguramente estas reinas saben hablar el idioma en el que les están preguntando, que es en el inglés. Pero ¿para qué traen un traductor? Para poder pensar en la respuesta, para poder tener tiempito. Tómate tu tiempito. Si ya entendiste lo que la otra persona te lo está diciendo, porque todos hablamos español o la lengua que sea, haz una pregunta. El hacer la pregunta te calma, te serena, te hace que tú entres más en modo racional y te salgas un poquito del modo emocional para entrar en el mundo de lo racional. Te hace pensar mejor, vuelves a empezar,
te permite volver a empezar, ¿sí? Y poder reconocer afectivamente por lo que están pasando. Y evite la rumiación negativa. Sobre todo las mujeres rumiamos mucho y pensamos y pensamos y pensamos y pensamos y entonces mañana cuando nos despertemos le voy a decir y no pasamos la noche tranquilos o tranquilas precisamente porque no estamos más tranquilos y sino más bien estamos rumiando lo que me dijo mi jefe, lo que me dijo mi compañero, lo que me, ¿no? Bien, continuemos. El siguiente. La expresión regulada es otro comportamiento positivo a la hora de expresar las emociones. Es una expresión franca de pensamientos y sentimientos de manera no coercitiva ni manipulativa. No empecemos a llorar, controlemos las emociones, no empecemos a llorar, ¿sí? Llorar es positivo, claro, pero es manipulador. Muchas veces tiende a ser manipulador, ¿no? Entonces pensemos, ¿mantuve mis emociones controladas cuando las sentí? ¿Las regulé? Es decir, hay que evitar rumiar sobre esto. ¿Controlé mis emociones para que no empeoraran las cosas? Bien, continuemos. Entonces, hay que regular esa expresión de lo que quiero decir, cargada de una cantidad de dosis de afecto, pero también de hechos, ¿no? Y de lo que yo quiero esperar de la otra persona. Esto se asocia con menores problemas afectivos, cuando yo soy más regulada, cuando estoy más tranquila, cuando expreso mi enojo de una manera racional, cuando no manoteo, cuando los ojos no los abro demasiado, cuando me muestro tranquila, ¿no? Entonces traté de comprender mis emociones y hay que buscar una expresión desamplificada del enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que debe ser directa pero no agresiva. Debo decirlo de una manera sensata, directa, no empezar con antecedentes, sino que me molesta cuando no me pones atención cuando te hablo, cuando no me miras, cuando yo te digo algo y tú dilatas la respuesta, cuando, sí, digamos comportamientos, acuérdense, evitemos juicios, eres un desconsiderado, eres un insoportable, es que no me oyen, sí, son frases que lo que pretenden es manipular y no están centradas en ellos. No provoques la escalada de la agresión, esto ya lo había desarrollado, ¿no? Entonces es buscar que no pase de rabia, sino que trata de desarrollar la habilidad de decir lo que dices. El otro me dijo algo agresivo, pero tú también puedes decir algo positivo. Es como cuando algo está muy salado. Estamos haciendo una receta y de pronto está algo muy salado, pues podemos echar un poquito de agua, hay recetas de cocina o trucos de cocina que dicen échele un poquito de azúcar, eso es lo que debemos hacer, ¿no? Estamos en una situación tan conflictiva, échele azúcar, ¿sí? A las relaciones. Dale. Dale la otra, por favor. Ayudando e incitando a los compañeros de trabajo que también esto sea así, ¿no? Que en lo posible también se maneje un ambiente en donde en este trabajo se puede decir lo que tú quieras. Dime también lo que es positivo, pero también lo que es negativo. Uno no puede estar en un contexto laboral en donde todo es color de rosa, al estilo Hollywood, Walt Disney, en donde Blancanieves terminó color de rosa. Esa familia no existe. Ese ambiente laboral no existe, pero aquí sí se pueden decir las cosas que no nos parecen de una manera regulada. Cuando expresan las situaciones o los enojos de una manera regulada, esto se asocia con ajuste laboral. En mi trabajo yo puedo decir lo que pienso y lo que siento y se relaciona con que estoy contenta en mi ambiente laboral y hay menos conflicto en la organización. Me oyeron, me entendieron, ¿sí? Oyeron mi postura, la tuvieron en cuenta. A veces no se tienen en cuenta las cosas que yo digo, ¿no? No todo se tiene que tener en cuenta, pero me respetan mi postura y respetan mi posición y sobre todo que lo dije de una manera regulada, ¿no? Bien. Ya estamos en el fin de la presentación. Bien, quiero mostrarles finalmente un video, no sé si tú lo tienes ahí o lo comparto Cállate, María Antonieta. o yo lo comparto. Sí, profe, No compártelo opinas tú. temas como yo. Yo silencio que hay gente que
Profe Victoria, tienes apagado el micro. Hola, ¿me oyen? Ahora sí te escucho. Bien, listo. Quiero compartirles este video. ¿Este video ya se ve? No, todavía no. Si quieres, trata nuevamente de compartir pantalla y activamos la selección para escuchar el audio del video. Bien. Ya. Porque no se verá el video. Marta. Profe, si quieres, nuevamente vamos a hacer ahí al lado de tu... Ay. Un segundo, profe. Ya sé por qué es. Ya. Listo. Bien, si hay alguna, si quieres doy paso a preguntas, alguna pregunta, comentario de alguien mientras el video. Ah, perfecto. Listo, ya. ¿Me pasaste el control a mí, Marta? Sí, señora, esa ya. Mm, Ya estamos viendo ya. pero me está compartiendo la presentación y no quiero la presentación. Nosotros vemos en pantalla. ¿Lo están viendo? Ya lo están. Sí, señora, ya se oye ya todo. Listo. Learn lots. I'll miss you guys so much. Oh, it's so much to see you guys go. We're gonna miss you guys so much. Oh my goodness. Oh. Bye, guys. Bien, yo pienso que así vamos entonces a terminar todos cuando se acabe esta cuarentena. Bien, no sé si hay alguna pregunta, comentario. Hola Victoria, hablas con Juliana Higuera. Dale. Victoria, es que resulta que me generó una pregunta en cuanto a la palabra rumiar. O sea, cuando se me vienen esos pensamientos, yo rumio muchas veces ese pensamiento. ¿Qué estrategia se puede hacer para poder parar esos pensamientos y dejar de rumiar? Qué bien, Juliana. Mira, el rumiar significa que tú no has resolvido el asunto ni emocionalmente ni comportamentalmente. Entonces, analiza dos cosas. Si sí vale la pena seguirle prestando atención a esa situación y buscar encauzar los comportamientos. Voy a hablar con mi mamá, voy a hablar con mi compañero de trabajo, pero siempre conversando de una manera concreta y haciendo propuestas basadas en los hechos, ¿cierto? O dejar de darle importancia a lo que estoy analizando, si vale la pena, no vale la pena, lo voy a pasar, para la próxima vez mejor me voy a comportar de esta manera, lo voy a decir de mejor manera, no voy a volver a hacer esto, ¿sí? Y poder llegar a centrarte en otra actividad para que dejes de rumiar. Claro, ahora hay gente que tiende a rumiar más, hay gente que eso lo aprendió desde edades tempranas. Y si se aprende desde edades más tempranas, es más difícil erradicar un comportamiento de tu vida, pero no es imposible. Entonces, dos opciones.
O sigues pensando en eso, pero con el objetivo de encauzarlo, no con el objetivo de hacerte daño con las emociones, porque es que la gente lo encausa es para hacerse daño y para darse duro y para darle duro a los demás con las emociones, o lo haces con un propósito de encauzarlo para solucionar el problema. Gracias. Bien. Hola Victoria, te habla Angélica Arbeláez, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Una pregunta. Cuando se trata de una emoción o como la frustración, que no es un tema, digamos, de momento, o de ira o de mal genio, sino que es algo que como que va más en el tiempo, no sé, ¿cómo se puede manejar ese sentimiento o esa emoción? Sí, que está asociada más con un duelo, me imagino, no sé, una frustración de haber hecho algo por alguien o de Por haber... ejemplo, Por ejemplo, digamos que una de las cosas que me ha causado como esta cuarentena es que como estoy lejos de mi familia, me da como frustración, angustia, me da impotencia saber que estoy lejos y que no tengo ni idea cuánto tiempo va a pasar para volver a ver a mis papás y a mis hermanas. Entonces me ha costado manejar ese sentimiento de frustración que tengo porque yo como que trato como de decir, bueno, tranquila, ellos están bien, eso es lo importante, pero no puedo, o sea, no he logrado tratar de como desprenderme de eso. Claro. Hay circunstancias que debemos analizar acerca de qué puedo cambiar y qué no puedo cambiar. Esa circunstancia no se puede cambiar. Tú estás en una parte y ellos están en otra. A menos que vueles, que hagas un vuelo o un viaje por tierra, circunstancia que no es posible en estos momentos. Entonces hay que ubicarnos racionalmente y decir, esto no se puede cambiar. Y empezar a ejecutar acciones, ¿sí? Para que se pueda aportar a la relación y que yo me sienta bien. Aportar a la situación y que yo me sienta bien. Entonces, estos domicilios de Rappi, bueno, no soy accionista de Rappi ni mucho menos, o de Pickup o lo que fuera, mandémosle a alguien cositas, ojalá tú le puedas mandar unas flores, unos brownies, algo Sí. que le gusta a la otra persona, eso mitiga la emoción de frustración. Hagamos algo positivo por otros, un comportamiento afectivo por otros, que eso te hace sentir a ti mejor y por supuesto a ellos también. Muchas gracias. Sí, es precisamente lo que he tratado de hacer como para sentirme más cerca de ellos porque soy consciente que no puedo cambiar eso ahora. Sí, Muchas eso no se gracias, puede Vicky. cambiar. Sobre lo que sí se puede cambiar, pues hagamos cosas, ejecutemos comportamientos. Y sobre lo que no, aprendamos a vivir con eso. Gracias. Bien. Una última pregunta de pronto en el chat. Hay comentarios muy interesantes. Bien. ¿No hay alguna otra pregunta o comentario? Buenas Estamos tardes. todos. ¿Sí? Bueno, mucho gusto. Soy Paola Ares y tengo una pregunta y es básicamente, ¿qué herramientas se pueden brindar de pronto a madres que sienten que no pueden lidiar con sus propias emociones y por ende, digamos que afectan negativamente también sus relaciones pues con su familia, específicamente con los hijos y ese tipo de cosas? Entonces, digamos, yo entiendo todo el tema de regulación emocional, pero no sé si haya... Se cerró el micrófono de la profe que estaba hablando. Profe Victoria, el tuyo también. ¿Ahí me escuchan? Aló, ¿ahí se oye mi voz? ¿Sí? Ya se escucha las dos. Bien. No, la Yo idea es que preguntaba de acuerdo también, estamos digamos, desde ok, edades de acuerdo tempranas. como a esas, Dale, dale, dale. Dale, Dani, de acuerdo tranquila. como a esas estrategias o de pronto algunos tips o algunas cosas muy, muy, muy específicas como para que ellas puedan abordar esa situación. Lo digo porque,
digamos, a mí también me han llegado muchos casos así, como esas mamás y es muy triste porque es una afectación emocional inicialmente para ellas, pero también para sus hijos, que después genera un tema de frustración, digamos que es como un círculo vicioso ahí. Entonces, no sé cómo qué estrategias muy puntuales de pronto se puedan brindar en estos casos. Mira, es que tristemente nos educaron en exteriorizar las emociones a flor de piel sin ningún filtro, ¿sí? Y es lo que muchas veces pasa en la familia, ¿sí? En el trabajo tendemos a regularlas más, nos toca, de pronto nos echan, de pronto creo un mal clima, entonces está en juego esa premisa, ¿sí? Pero como en la familia nos quieren tanto, es en el ambiente y en el contexto donde más nos quieren y nos aceptan, ¿sí? Entonces muchas veces no exteriorizamos las cosas de la manera más serena y más calmada. Y desde edades tempranas nos están educando en la expresión de emociones. Fíjense en estas novelas, las novelas, ¿qué es lo que venden? Los gritos, las agresiones, lo mismo los noticieros, donde haya que a alguien mataron y donde hay una riña en la calle, eso sí, todo el mundo saca el celular para grabar y se lo mandan al noticiero más famoso y eso sí lo compran, ¿cierto? Pero alguien se ha puesto a pensar en cómo evitar esa riña de la calle. Entonces, eso es lo que ven los niños, eso es lo que ven las mamás, en cómo manejarnos desde el punto de vista emocional, en el mundo de las emociones, como lo decía al principio. Pero no nos enseñan, y desde edades tempranas, los niños de 2 años hacen una serie de pataletas emocionales, ¿sí? Que si no se las manejan desde los 2 años, llegamos a los 40 con pataletas emocionales, ¿sí? Las mujeres y los hombres hacemos unas pataletas a los 40 increíbles. Claro, no nos tiramos al piso y no le pegamos al piso con manos y pies. La estrategia es distinta. La estrategia es a lo adulto, ¿no? Porque si no quedaríamos como ridículos y tontos. Pero hacemos ese mismo tipo de estrategias en lugar de pensar, en lugar de detenernos, en lugar de analizar la situación, en lugar de irme a tomar un café con alguna amiga, ¿sí? De una manera social, que encauce la situación de la mejor manera. Pero también debían educarnos en estas situaciones de manera racional, que nos enseñen a manejar en pensar. La otra vez un niñito me decía a mí, mira, es que mi mamá me dice todo el tiempo, piensa, 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 Pepito, piensa, ¿sí? Y esto todo el tiempo de mi mamá no se me sale de la cabeza. Claro, fíjense que es un ademán, un comportamiento, un gesto que ya le está dando a entender al niño que así como tú puedes sentir rabia, tristeza, también estás sintiendo, también puedes regular y pensar tus emociones. Ojalá esta mamá con estos niños en el contexto familiar piense un poquito, regule sus emociones, tómese un vasito de agua, hágase preguntas, distánciese para analizar la situación y cuando intervenga ya con los niños esté más calmada y más serena. Muchas gracias. Bueno, entonces me encantó estar con ustedes y fue muy satisfactorio estar en esta sesión. Disfrutemos esta época de cuarentena y saquémosle el mayor provecho.